Algo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con esta serie, Transformando para Alcanzar, y vamos a mirar lo que es la tercera parte de esta enseñanza. Recuerda, esta serie ha sido diseñada para que podamos entender un tanto acerca de lo que se está haciendo en la iglesia. Esta es la nueva visión sobre la cual nosotros estamos lanzando estos próximos 10 años, de 2023 hasta el 2033. Trabajamos siempre a largo plazo, mediano, largo plazo, porque creemos que las cosas bien hechas a largo plazo tienen mayor repercusión. Dios trabaja de esa manera. Así que vamos nosotros a orar un momento, vamos a pedir al Señor su dirección y vamos a pedirle también su gracia para que nuestros oídos sean destapados, nuestros ojos sean abiertos y podamos comprender acerca de lo que Él nos quiere enseñar en este día. Oremos un momento, acompáñeme a hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, hágase también aquí en la tierra. Perdona cada ofensa, cada pecado que hemos cometido contra ti, así como nosotros tenemos la disposición de perdonar a aquellos que también lo cometen contra nosotros. Permítenos, Señor, ser guardados por ti del maligno. Permítenos también no ser puestos en tentación. Somos débiles, Dios. Ayúdanos siempre. Y pedimos en esta mañana que tu presencia nos acompañe. Así como en este momento te hemos cantado, así como en este momento te hemos adorado, fruto de nuestros labios, fruto de nuestro entendimiento, queremos también que nuestra mente, nuestro intelecto y nuestro corazón estén dispuestos para escuchar tu palabra y nuestra voluntad sea, pues, Señor, persuadida. Que luego podamos tener la oportunidad de llevarlo a cabo y que podamos, Santo Dios, comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, pues, a lo largo de este día, Señor. Y no queremos olvidarnos de aquellos que se encuentran enfermos, aquellos que están atravesando momentos difíciles, aquellos que necesitan, Santo Dios, dirección, y aquellos que probablemente se han desanimado. Te rogamos, Padre nuestro, para que obres a lo largo de todo este día. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien. Quiero que juntos podamos hacer un pequeño recuento de lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué ve en esta imagen? ¿Hay algo inusual en esta imagen? Sí, sé que quieren hablar, pero no se les permite. Ahí hay una imagen inusual. Estamos estudiando acerca de los estadios de la madurez espiritual. Y lo que vemos ahí es un niño, pero que tiene bigotes, está vestido como un adulto y definitivamente algo ha sucedido o algo no ha sucedido en su vida. Nosotros vemos aquí que este niño espiritual ya está empezando a desarrollar bigotes, pronto va a desarrollar barba y más o menos pronto también se le empezará a caer los pelos. ¿Qué es de lo malo que podemos encontrar en esta imagen? Es que eso no sucede o no debería suceder. Pero a veces es una realidad cuando el Hijo de Dios, después que ha conocido a Cristo, ha quedado truncado en su desarrollo espiritual. Conociendo al Señor, se ha convertido en un bebé espiritual. Empieza a disfrutar de Dios, empieza a conocerlo, empieza a compartirlo, pero algo ha dejado de suceder en medio de ese linda algarabía que tiene con Él, y es que justamente ha dejado de crecer. Su crecimiento se ha visto truncado, su crecimiento está entorpecido y ha empezado de alguna manera a envejecerse. Esto es lo que sucede muy frecuentemente en la vida cristiana.
En la vida cristiana muchas veces las personas conocen a Cristo y piensan que ahí terminó todo. Me voy al cielo, estoy feliz, hago con mi vida, mis pecados han sido perdonados. Ahora tengo que pedirle a Dios lo que yo necesito, tengo que orar a Dios por mi rodilla, tengo que orar por mi enfermedad, tengo que pedir por mi economía, quiero pedir por mis hijos y quiero que la vida me vaya bien. Ese cristianismo es muy raro. No es un cristianismo que existe en la Biblia. Es un cristianismo que probablemente has conceptualizado por la ignorancia que hay al ser un bebé. A un bebé tú no le puedes preguntar acerca de ecuaciones, a un bebé tú no le puedes preguntar acerca de una multiplicación, a un bebé no le puedes preguntar acerca de una obra literaria, no lo conoce, no lo sabe, ni siquiera lo entiende. A un bebé tú no le puedes dar de comer una comida pesada, condimentada, porque rápidamente entrará en una indigestión y probablemente algo va a pasar y va a colapsar en su cuerpo. Los bebés espirituales son personas que conocen al Señor, viven, disfrutan al Señor, tienen una gran efusividad para con Él, pero carecen de conocimiento profundo del Señor. Y cuando eso sucede en la vida de un cristiano, trunca su camino. Y es por eso que muchas veces en las iglesias podemos encontrar personas que conocen al Señor hace muchos años, pero no ha sucedido mucho en su crecimiento espiritual. Son bebés. Normalmente las iglesias que están enfocadas a señales, a milagros, a prodigios que terminan en grandes alabanzas, en grandes júbilos con milagros, normalmente casi la mayoría son bebés. Casi toda esa mayoría son bebés. Están no enfocados en lo que dice Dios, no lo conocen y están direccionados muchas veces por sus sueños. He soñado esto, presiento esto, me siento así, esto creo que va a pasar. El temor, la superstición de alguna manera los gobierna. Pero hay otra imagen más. Aquí estamos viendo a un joven, pero con la barba de un anciano. Y es más, la vista también de un anciano. Esto acá, la imagen nos muestra que algo ha sucedido. Vamos a cambiar de micro. Muy bien. Cuando uno mira acá, al contrario, este joven más bien ha dado pasos agigantados, se ha apresurado y algo ha empezado a suceder en su vida. Recuerde que la madurez espiritual no tiene que ver con edad. La madurez espiritual no tiene que ver con edad física, no tiene que ver con cuánta edad tú tienes y cuánta tú no tienes para poder ser transportado a una madurez. Vimos la semana pasada lo que sucedió, por ejemplo, con Juan Marcos. Juan Marcos recibió la invitación de parte de Bernabé y de parte de Pablo para ir hacia las misiones. Él iba solamente como un ayudante y cuando empezaron a cruzar Chipre y llegaron hacia las costas de Asia y empezaron a adentrarse hacia las regiones montañosas, empezó a sentir nostalgia. Pero algo empezó a suceder más fuertemente en su corazón y es el prejuicio. Antes de ese relato, Pablo habla y anuncia que el evangelio ahora será predicado a los gentiles. Juan Marco, como un buen judío, pensaba que los gentiles no tienen nada que ver acá, no hay parte ni fiesta para ellos. Y el prejuicio empezó a adentrarse en su corazón y no podía soportar que los gentiles ahora recibiesen el mensaje y abandona el equipo, provocando un cisma más adelante entre estos dos hombres maduros que conocen al Señor y que querían dar una segunda vuelta para ver a las iglesias. El prejuicio de un hombre que ignoraba los deseos de Dios empieza a ser gobernado por su me parece. Yo no quiero que sea así. A mí no me vengan con eso. Y empieza a ser gobernado por su propio instinto, por su propia naturaleza, en lugar de ser gobernado por el Señor. Al contrario, cuando vemos el apóstol Pablo que llega a encontrar a Timoteo, Timoteo tiene una formación completamente distinta. Tiene una abuela muy piadosa en el judaísmo, tiene una madre que lo encamina y a pesar de que tiene un papá pagano que no quiere saber nada de Dios, Timoteo es formado por estas dos mujeres y ahora cuando el apóstol Pablo lo encuentra,
en el camino, lo invita a ser parte de su equipo porque el testimonio de Timoteo no solamente se conocía en Listra, sino que 30 kilómetros más adelante también se conoce acerca de este hombre. El testimonio, la manera en cómo es este hombre, este joven, ha trascendido su propia localidad, ha trascendido su familia, ha trascendido su localidad, y en otra ciudad también están conociendo cómo es él. Lo quieren, lo reclutan y se lo llevan con él a pesar de que es joven. Esa es la figura que estamos viendo. ¿Cómo un joven puede llegar a avanzar en sus caminos y convertirse en la tercera etapa dentro de lo que es el desarrollo cristiano? Que a propósito, estamos solamente estudiando la primera parte y el próximo domingo terminaremos esta serie, terminando esta enseñanza. Solo hay 3 etapas según la Biblia: el bebé, el joven y el adulto o el anciano. La próxima semana vamos a hablar del anciano, pero es la misma enseñanza. La diferencia entre el anciano es que se ha convertido en un pastor. Y ya no tiene influencia solamente con una llegada, sino que su rango de influencia se expande a mucho más. Hay mayores requisitos que se le piden en cuanto a su carácter, en cuanto a su madurez y en cuanto a su capacidad. Y ha tenido que ser formado a lo largo de los años para poder incurrir en ello. Cuando uno mira al apóstol Pablo después de que se convierte a los pies de Cristo, él ha estudiado con el mejor maestro habido y por haber dentro de Jerusalén. Ha estudiado las escrituras de uno de los maestros a uno que existen en Jerusalén. Imagino que papá o mamá le pagaron estas clases y eran carísimas estudiar con ese hombre, Gamaliel. Pero una vez que conoce a Cristo, no lo vemos rápidamente, aunque el relato en el libro de los Hechos nos muestra como si él rápidamente está conquistando las naciones. Pasan 13 años metido en la iglesia de Antioquía, sirviendo al Señor, aprendiendo, siendo capacitado, para luego que el Espíritu Santo lo llame y le diga: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. No se ve luego cuando ellos salen y llevan a Juan Marcos que el Espíritu Santo dice: apártenme a Juan Marcos para la obra que yo lo he designado. Juan Marcos simple y llanamente va como un aprendiz. Estos hombres, después de que conocen al Señor, pasan mucho tiempo todavía siendo preparados. Y es por eso que en esta nueva visión tenemos que tener mucho cuidado la manera de cómo estamos designando las diferentes formas de llamar a los maestros o llamar también a lo que son pastores. Anhelamos levantar pastores y enviamos ya pastores a otras iglesias para bendecir sus vidas y ampliar el reino. Pero queremos ser responsables en esta visión nueva que queremos para designar a las personas. Por eso es que a pesar de que el cariño que podamos tener, normalmente no estamos designando a nadie como un pastor. Son aprendices, postulantes para pastores, aprendices para pastores. Están siendo preparados, están siendo enseñados y queremos ser solamente responsables en el manejo del poder de Dios en nuestras manos. De alguna u otra manera, hermanos míos, esto se nos llama y se nos enseña el Señor. Pero sabes, cuando miramos a este joven, ¿cuál es el secreto para que este joven avance? ¿Cuál es el secreto para que esta persona llegue a otro estadio espiritual y se sitúe como anciano? Es muy simple. Lo vimos en el mandato para los bebés espirituales o los niños espirituales. Vamos al Salmo 119 rápidamente y vamos a mirar ese secreto que es un grito a voces en cuanto a lo que verdaderamente es el canal para llevar a una persona joven hacia un mayor estadio, hacia un mayor crecimiento. Dice en Salmo 119, en el versículo 97, ¿cómo un joven puede convertirse en anciano? ¿Cómo un joven puede llegar a un estadio de madurez espiritual e impactar otras vidas, otras generaciones? El Salmo 119 en el versículo 97 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día
Es ella mi meditación, reflexión. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Aquí vamos a entrar ahora tres grupos de hombres, tres grupos de personas, donde este joven los traspasa y los llega a superar. Dice versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y el 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Note los tres públicos que habla el salmista, diciendo que el secreto para crecer, el secreto para avanzar, el secreto para ir a un nuevo estadio, situarse en una madurez espiritual, no se encuentra ni en el ayuno ni en la oración constante, sino en la reflexión constante de la palabra de Dios. Cuando uno mira a los tres públicos se va a dar cuenta que están los enemigos con su astucia. Este hombre los supera, desbarata sus planes. Luego va a ver que están sus maestros que tienen un mayor conocimiento y este los supera porque constantemente está reflexionando en lo que le enseñan y en lo que él investiga, indaga, profundiza. Y el tercer público tiene que ver con los viejos, que no solo tienen conocimiento, sino que aunado al conocimiento tienen experiencia. Este joven supera con creces a cada uno de este público, porque su delicia se encuentra en la palabra de Dios. Aquí no se habla de capacidad, aquí no se habla de arrojo ni de valentía, aquí se habla de dedicación, relación, permanecer en los mandamientos del Señor constantemente, reflexionarlos, apoderarse de ellos y ejecutarlos en la vida cotidiana. Te permite cada vez más ser como Jesús, ser vaciado en ese molde que el Señor nos muestra. Es por eso que cuando miramos en esta tercera enseñanza, vamos a entrar por eso a lo que es el adulto. Cuando hablamos de adulto estamos incluyendo también a los ancianos. La palabra anciano aquí normalmente se designa para pastores. Se designa para supervisores o para misioneros, o también podríamos hablar de personas que están constantemente supervisando y enseñando a la grey. Este es un nuevo estadio en el cual nosotros nos vamos a situar y vamos a ver solo la primera parte porque queremos dedicar tiempo a la cena del Señor. Pero cuando miramos aquí, este es el lugar donde hay una enorme insatisfacción por su santidad personal. Esta persona ha ido lavando sus ropas, pero cada vez es más consciente de que hay áreas percudidas en su propio ser. Clama al Señor, no está contento con su vida. Una persona que llega a la madurez espiritual necesita urgentemente grandes dosis de los favores de Dios, de su gracia. Porque ahora tiene que de alguna manera repercutir sobre otros. Vive a la vista no solo de los creyentes, sino también a la vista de los incrédulos. Y cada uno de ellos exige y quiere ver de parte de él ciertas costumbres, ciertas reacciones, ciertas características que tienen que darse en esta persona. Es interesante que cuando uno mira este lugar es uno de los lugares más peligrosos dentro de lo que es los estadios espirituales, el crecimiento, la transformación. No es tan peligroso ser un bebé espiritual e ignorar las escrituras y tener peligro para uno y repercutir sobre otros, sino que estas personas, al conocer al Señor, muchas veces terminan confiándose en lo que ya saben, en el método, en la forma, en el conocimiento, y muchas veces ceden algún tipo de tentaciones. ¿Sabe? Aquí es en este estadio donde Satanás le pone la mirada constantemente porque esta persona tiene influencia sobre otras. Y si puede tumbar a esta persona, puede tumbar a muchos más. Esta persona, este hombre o esta mujer de madurez espiritual necesita mucha intercesión porque es el blanco preferido del diablo. Y es importante entender también que las peores desgracias ministeriales son provocadas justamente por estas personas maduras.
Si no, mire usted al rey David. Habiendo adorado al Señor, cantándole, buscándole, agradándole, cuando ya está cuajado, cuando ya ha logrado cosas, en lugar de salir a la guerra juntamente con sus escuadrones, en el tiempo donde los reyes, dice, salían a la guerra, él decide quedarse. Y está despreocupado mientras su gente está que se rompe el lomo. Él está ocioso paseando por los terrados de su casa y mira a una mujer que se está bañando, la codicia, la llama, la trae, tiene relaciones sexuales con ella. No dice el tiempo que se acuesta con ella, pero en algún momento ella sale embarazada. Él se ve asustado un poco, su marido está en la guerra, él está ahí en el palacio, intenta que su marido se acueste con ella, no funciona y de pronto, como tiene el poder, tiene la autoridad, tiene los métodos, decide acabar con la vida de este marido. Lo manda a la guerra, lo sitúa estratégicamente para que lo maten y lo matan. Y él sigue con su vida hasta que Dios lo confronta con el profeta Natán. Este es un momento como cuando Salomón diciendo: hijo mío, no menosprecies la enseñanza de tu padre, no traigas a un lado lo que tu padre te está exhortando. Decide traerse abajo todo lo que su padre le ha enseñado y termina casándose con 800 mujeres por un negocio político, haciendo tratos, y termina adorando a un dios abominable llamado Milcom. Y en su vejez, en su estadio, en su permanencia, en su experiencia, en la sabiduría que había logrado, no interesó nada de lo que él a lo largo de su vida había permanecido en el Señor. Mire usted la historia de Noé. Después de experimentar a Dios y de pasar todo lo que es el diluvio, de ver cómo Dios ha obrado por 150 años, lo ha salvado a él, lo ha salvado a su familia, baja, planta una viña, hace alcohol, se emborracha y ocurren enormes desgracias que no vamos a detallar acá, para su vida, su familia y sus generaciones. Mire usted a Moisés y usted va a poder comprender a muchas de estas personas. Uno de estos, por ejemplo, es Balaam. Ayer estudiaba un poco acerca de Balaam, un gigante espiritual, dice, de dimensiones gigantescas. Tenía características por todos lados que poseía Daniel, que poseía Jeremías, que poseía Moisés. Este hombre las reunía todititas esas características. Un gigante espiritual. Y cae por un poco de plata. Y usted puede darse cuenta que llegar a la madurez espiritual es algo hermoso, te sitúa en una posición, pero también te vuelve un blanco muy fácil. Y que si no hay esta permanencia, esta relación constante con tu Dios, terminas acostumbrándote a hacer las cosas para Dios, pero sin Dios. Esta es la tentación de muchos líderes espirituales que saben el método, que conocen la forma, que llegan a la indagación, que saben cómo profundizar, que saben cómo extraer verdades, que saben cómo enseñarlo, pero a veces ausentes y carentes de la presencia de Dios en sus propias vidas. Que están pensando cómo enseñar una maestra a sus chicos, que está pensando un líder que cómo enseñarle a ellos, que está pensando un pastor cómo darle la enseñanza a los demás, pero se está olvidando de aplicar esa misma enseñanza primero a su propia vida. Este es uno de los estadios más peligrosos dentro de lo que es la transformación espiritual. Pero también es uno de los momentos más deliciosos al ver la reproducción de otros y la repercusión sobre otras generaciones de cómo Dios va haciendo en la vida de otros. ¿Sabe, hermanos míos? Esta es una parte donde es agotador. Jeremías en algún momento estaba completamente agotado acerca de lo que estaba sucediendo. La Biblia dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es a través del desarrollo de sus vidas, es a través del uso de la palabra en medio de las circunstancias adversas o en medio de las circunstancias favorables, la aplicación del conocimiento de su palabra en medio de estas situaciones que lo van haciendo sabio, que lo van haciendo maduro y que lo van haciendo más apto para recibir mayor profundidad, mayor revelación, mayor conocimiento de su Dios. Esto no es para los niños porque esto causa indigestión.
Y esta es una de las cosas interesantes cuando miramos acerca de este bendito ministerio. ¿Sabe, hermano mío? Jeremías era una de las personas que estaba completamente agotado por el ministerio. En ese llamado que Dios le había dado a su vida no encontraba frutos. Y en medio de ese fruto Dios va a confrontarlo. Y una de las cosas que Dios lo confronta, y estoy usando una versión más moderna, dice: si quedas agotado cuando compites con los que corren a pie, le dice Dios a Jeremías, ¿cómo vas a poder competir con los caballos? Si solo te sientes seguro en una tierra tranquila, ¿qué harás cuando estés en la densa selva del Jordán? El Reina Valera dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dios le estaba diciendo: Jeremías, estás viviendo, el ministerio que estás ejecutando no tiene nada de extraordinario. Es más, Jeremías estaba desanimado por las enormes presiones y por la falta de resultados que estaban habiendo en su ministerio. Y esto le había de alguna manera tentado a dejarlo. Pero el mismo Jeremías dice: había un fuego en mi interior que no me dejaba estas cosas. Y Dios le dice: Jeremías, estás corriendo en las mismas condiciones que otros hombres y ya estás cansado. ¿Cómo va a ser cuando tú corras a pie y otros corran con caballo? ¿Qué va a ser de ti? Jeremías, en un lugar de paz estás sintiéndote inseguro. ¿Cómo será cuando te ponga en la misma espesura del Jordán y estés rodeado de bestias salvajes? Si en lo fácil estás desanimado, si en las cosas más sencillas de la vida estás tirando la toalla, ¿cómo va a ser cuando verdaderamente estés situado en momentos más álgidos y más complicados para tu desarrollo? El desierto. Y eso es lo que necesitamos entender. No podemos anhelar como grandes personas sino el puesto, sino desear que Dios desarrolle en nosotros de adentro hacia afuera. Y esto es una de las grandes cosas que necesitamos anhelar como una de las urgencias que necesita todo hijo de Dios para avanzar en sus estadios espirituales. ¿Sabe? Hoy vamos a estudiar a este hombre, la primera parte nomás, y vamos a irnos a una carta, a un libro, escrito por Lucas, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar en el capítulo 20 y vamos a mirar un versículo sobre el cual vamos a desarrollar esta enseñanza y la vamos a ampliar hasta el próximo domingo. Hoy vamos a estudiar esta primera parte, pero la vamos a culminar el próximo domingo. Si usted no ha traído una Biblia, le podemos prestar una Biblia. Solo tiene que levantar su mano y mis hermanos sugieres van a pasar por su lugar con una Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Dice así la palabra del Señor. ¿Llegamos? Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Voy a volver a repetir este texto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando uno mira esta porción, se encuentra dentro de todo un discurso. Este versículo 24 nosotros lo vamos a usar como una base, como un ancla, sobre el cual vamos a desarrollar la enseñanza que se nos muestra aquí. El hombre llamado Pablo está llegando a un tiempo donde ya no va a volver a ver a estas personas con las que va a darle su discurso. Él está yendo hacia Jerusalén,
quiere llegar a una fiesta clave allá en Jerusalén, la fiesta de Pentecostés, y él no quiere pasar por el pueblo, sino quiere encontrarse con ellos, con los pastores, en la playa, darles el encargo y seguir con su viaje. Los manda a llamar a la playa. Estos pastores están en Éfeso, los manda a llamar a una localidad llamada Mileto. Es una playa, es un puerto, y allí él les va a hablar y les va a dar a conocer que ya no lo van a volver a ver. Él sabe claramente que está recibiendo algunas señales, algún conocimiento, algunas revelaciones que Dios le está mostrando, y que una vez que parte hacia allá, de allá no sale. Él va a hablarles a ellos, ha pasado 2 años y medio con ellos, y él les empieza a dar apelación acerca de su propia persona. Aquí vemos la apelación de este hombre maduro que habla acerca de sí mismo. En el versículo 18, retrocedemos un poco, dice: cuando vinieron a él estos ancianos, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado, conducta, entre vosotros todo el tiempo, frecuencia, desde el primer día que entré en Asia. Él les habla acerca de su conducta y les habla de la frecuencia, de la manera en cómo consistentemente se comportó entre ellos. Sigue diciendo, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Les habla acerca de la conducta que él ha desarrollado entre ellos, y nos hace acordar un poco cuando el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, se despide también de su ministerio y se despide del pueblo. Y les dice: si yo he codiciado algún vestido, si yo me he robado algún burro de ustedes, hablen ahora y yo se los restituyo. Y todo el pueblo reunido le dice: no, nunca te has robado nada, están bien las cosas. Aquí Pablo está hablando con ellos y está apelando a que ellos han visto la manera en cómo él se ha conducido. Pero no solo habla de su conducta, a su vez también está hablando acerca de su servicio. Ya leímos un poco acerca de su servicio, sirviendo al Señor, versículo 19, con toda humildad, con muchas lágrimas y con pruebas. Y se nos muestra ahora un tercer aspecto que tiene que ver con sus convicciones. En el versículo 22 dice así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, o mejor dicho, una mejor traducción sería convencido, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y ahí llegamos a este versículo ancla, en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Se nos muestra entonces que él está convencido acerca de lo que está yendo con el Señor. Ha alcanzado cierta madurez, sus emociones ya no le gobiernan, ahora se gobierna claramente por convicciones que han sido forjadas a lo largo de sus días. Y esta misma convicción se va a probar más adelante. Cuando uno mira en el capítulo 21, mira lo que dice en el versículo 8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, y aquí viene, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Wow, la gente se mueve, la gente se asusta. Versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Me van a empezar a cobardar, prácticamente les dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún
a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Lucas diría, caballero nomás, que suceda lo que tiene que suceder. A este hombre no lo podemos convencer. La gente se asusta, la gente llora. Él vive de convicciones muy claras. Días más adelante ya está en otra región, en otra ciudad. Y nuevamente la misma profecía de que las cosas van a empezar a irte mal. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Cuál sería su reacción al escuchar, oye, vas a ir a predicar el evangelio a tal lugar, vas a empezar a servir en ese lugar y lo que te van a venir son bastantes pruebas? Oye, tal vez de pronto de alguna manera roben tu casa, o tal vez de alguna manera te den alguna enfermedad. ¿Cómo reaccionaría? No estoy diciendo que Dios va a hacer eso contigo, no empiecen a asustarse, nos vamos a quedar sin obreros en la iglesia. Vamos a tener puros bigotones, pero viejitos, bebitos. No estoy diciendo que eso le va a suceder. Pero ¿cuál sería la reacción que usted tuviera si se enterase por hacer cosas para el Señor, por realizar cosas por el Señor, por vivir por el Señor, usted va a empezar a tener ciertos percances? Va a depender muchísimo en el estadio donde usted se encuentre. Si usted está en la juventud, diría, vamos con todo. Los jóvenes impetuosos, fortalecidos, dirían, vamos nomás. El niño probablemente haría su rabieta, se resentiría, se preguntaría, ¿por qué a mí? Pero el maduro diría, bueno, mi vida está en Cristo. Y hágase conmigo como el Señor hace. Hay diferentes tipos de reacciones. La idea está en dónde usted está situado. La idea es dónde usted ha llegado, hasta dónde. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha ido haciendo con todo lo que Él está enseñando? ¿Cómo ha sido su última experiencia con una enfermedad? ¿Ha visto a Dios? ¿Cómo ha sido su experiencia en la provisión para útiles de su hijo? O tal vez en alguna situación en sus alimentos, en los pagos de una deuda. ¿Cómo ha sido su última experiencia tal vez en su servicio al Señor, en la oposición que ha tenido, en personas que probablemente no le han aceptado? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué ha podido extraer de parte de Dios? ¿Qué conocimiento usted ha albergado y ahora lo atesora de parte de Dios? ¿Lo ha conocido más profundamente? ¿Lo ha experimentado? ¿Lo está disfrutando? ¿Es usted el que podría decir, caramba, vamos, esto es lo que me toca vivir con Él? ¿O usted diría, carambas, hasta aquí nomás llego, no cuentes conmigo? Como Juan Marcos, media vuelta abandonó el grupo. Esto es una de las cosas que constantemente necesitamos preguntarnos, porque aquí es donde nosotros necesitamos ver la ubicación en la que estamos, el estadio hasta donde hemos llegado. En este versículo 24 del capítulo 20 hay algunos aspectos muy interesantes. Son orientaciones que se encuentran en la madurez de una persona. Son orientaciones que se encuentran en la madurez de una mujer, en la madurez de un varón, pero definitivamente en alguien que ha ido creciendo, que ha ido avanzando. El versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando uno mira estas 4 orientaciones, una de ellas va a ver con lo que es elevación. La palabra elevación, aunque parece un poco rara, está hablando acerca de la mirada de cómo él trata los problemas. Analizando un poco la vida de este hombre, nos vamos a dar cuenta que tiene 4 orientaciones. Una de ellas es que aprende a mirar las cosas desde el lugar donde ya está situado con Cristo. Usted habrá visto esta publicidad de Seguro Rimac y esta canción muy pegajosa que decía todo va a estar bien. Y es algo así que se cumple en las Escrituras. No sé lo que pueda suceder acá o allá, pero la Biblia dice que así va a terminar las cosas. Dependiendo el grado de fe, dependiendo el grado de madurez que tiene, lo va a creer, lo va a vivir y va a
trabajar o va a enfrentar las situaciones desde ese ángulo. Este hombre miraba las situaciones que vivía, las situaciones que atravesaba desde las alturas. Dice, juntamente con él, está hablando de Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y aunque ahora estaba caminando sobre la tierra, y aunque ahora estaba entre los polvos de la tierra y los caminos intrincados y las situaciones diversas y las limitaciones, aprendió a desarrollar una fe con una perspectiva desde las alturas. Entonces nada de esto lo desanimaba. Miraba las situaciones a la distancia. Nada podía cambiar ya su destino y había desarrollado esta perspectiva de lo eterno. La segunda orientación que vemos es la tranquilidad que él posee. De ninguna cosa hago caso, dice. El literal tiene que ver con influencia. Ninguna de estas cosas me terminan moviendo o me terminan influenciando. Dice el texto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta palabra basura, la palabra basura es un eufemismo en las Escrituras. La palabra basura aquí tiene que ver más con una connotación de estiércol o de excremento. Lo que el apóstol Pablo dice, todas las cosas las estimo como pérdida y las comparo. Lo tengo como excremento, dice, porque más importante es ganar a Cristo. Su pasión, su enfoque definitivamente estaba más allá de la tierra. Las personas que no tienen a Jesús palidecen, enmudecen, hasta se suicidan cuando de alguna manera esto les empieza a faltar. Dinero, salud, amor, les empieza a faltar las posesiones, encuentran sentido en lo que tienen, en lo que poseen, en lo que son, y esto les da mayor auge a su existencia. Cuando esto falta, le pierden sentido a la vida. Un hijo de Dios puede vivir sin esto. Y no le estoy diciendo que renuncie, le estoy diciendo que más bien prospere, construya, adquiera, negocie. La idea que esto no sea el enfoque de su vida. El enfoque de su vida tiene que ser el Señor. Y las bendiciones que Dios va a darle a continuación no tienen por qué llegar a ganar su corazón, sino al contrario, adorar a ese benefactor sobre su vida. Es lo que veía Pablo. Tenía este enfoque, esta tranquilidad. Tuviese o no tuviese, había sido ejercitado. Y una de las cosas hermosas que podemos acá ver es que tenía la plena seguridad de que tuviese o no, todo estaba minimizado por ganar a Jesús. Lo tercero que podemos ver acá es la independencia. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice. He aquí ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él aprendió a depender de Dios. Él aprendió a entender que lo interno es más importante que lo externo y hay una paz interior para todos aquellos que de alguna manera llegan a conocer a su Dios. Lo cuarto tiene que ver con el enfoque. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Este es el texto que vamos a desarrollar la próxima semana. Lo vuelve a repetir esta misma idea en la carta a los Filipenses. Les dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haber alcanzado, pero una cosa hago, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe? En el siglo pasado, habían 3 evangelistas muy prometedores. La cultura norteamericana los había visto como los más prometedores evangelistas de todas las épocas, al menos en ese momento. 2 de ellos eran muy capaces, 2 de ellos eran muy locuaces, 2 de ellos eran muy preparados. El tercero era la persona más torpe con sus labios y el tercero no había tenido tantos estudios como estos 2 primeros.
Estos evangelistas eran muy conocidos en todo lo que es la cultura del evangelismo, de compartir a Cristo en diferentes lugares. La cuestión es que acabamos la historia de esta manera. Dos de los más capaces quedaron fuera del camino. Algunos de ellos fueron acusados por malversación de fondos, adulterio, lujuria y un sinnúmero de pecados quedaron fuera del ministerio. El tercero, el menos capaz, es el que más bien fue usado grandemente y acabó su vida ya de viejito, legándonos un enorme ministerio fructífero. Estoy hablando de este evangelista Billy Graham. Este Billy Graham era una de las personas menos capaces de los tres hombres que conformaban este grupo de evangelismo. Pero tenía algo completamente distinto. En un libro que se escribe acerca de su autobiografía, se nos muestra el enfoque que él tenía. Y el enfoque que él tenía le llamaba el enfoque láser, lo que hablaba Pablo. Este era una cosa hago. Se enfocaba en una sola cosa, en el llamado que Dios le había dado, y sobre eso trabajaba, sobre eso se desarrollaba, sobre eso persistía. Es como cuando uno tiene un puntero láser, ¿no? ¿Ve? La luz está concentrada de tal manera que podemos ver ese punto potente. Si nosotros tenemos mayor luz, podríamos llegar a partir hasta un metal con la luz concentrada. En cambio, cuando uno mira una linterna, la luz no está tan concentrada, está disipada. La idea de todo esto es que hay hombres que hacen tantas cosas, hay mujeres que se subdividen en tantas cosas, que anhelan tantas cosas a la vez, que hacen cosas pero no logran nada. Cuando uno tiene un enfoque en la vida, descubre lo que Dios está haciendo con su vida, lo que Dios quiere hacer en su vida e insiste en ello y persiste en ello. Habrá muchas tentaciones de convertirte en influencer, de convertirte en de convertirte en el otro. Pero si tú sabes a lo que Dios te ha llamado y tienes el enfoque necesario, debes persistir en eso. ¿Qué dones Dios te ha dado? ¿Qué capacidades Dios te ha otorgado? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿En qué estás trabajando? ¿En lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿O tienes muchos sueños y quieres hacer muchas cosas de tal manera que de alguna manera hasta terminas subdividiéndote en tanto que un poco más recoge las ofrendas y limpia los baños? No estamos hablando del servicio que le brindamos a Dios. Estamos hablando del enfoque que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando entendemos esta verdad, entendemos que la madurez claramente siempre se dirige hacia algo. Y en el estadio donde uno se encuentra, en las circunstancias que a uno le ha tocado vivir, va a perseverar, va a persistir, va a sobrevivir, sea en el éxito o sea en el fracaso, se va a levantar. ¿Por qué? Porque ha aprendido a vivir enfocado. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña, y esto veremos la próxima semana. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante. Pasado, pasado es. El tiempo que me toca vivir es hacia allá. Y eso hacia allá me muestra claramente hacia dónde voy a ir. Y Cristo es la meta. Ese crecimiento va a estar plagado de pruebas, va a estar plagado de situaciones, va a estar plagado de éxito, va a estar plagado de críticas, van a venir a veces enfermedades, pero si uno sabe hacia dónde va, todas estas cosas le ayudan a crecer, le ayudan a madurar. Si ante estas situaciones te disipas, quieres hacer esto, cambias de ruta, cambias de propósito y vas amoldándote a lo que las situaciones te vas dando, definitivamente no vas rumbo a la madurez. Estás reaccionando como un niño o probablemente estás reaccionando sin reflexión como un joven. Pero un adulto definitivamente maduro espiritual sabe claramente hacia dónde va. Sabe claramente hacia dónde Dios lo guía. Y no hace nada a la ligera sin primero consultar a su Señor. Hermanos míos, la vida es bien sencilla en este camino. La vida dice algo así
Emerson Fosdick era un pastor bautista en 1908 y él dice, la vida nunca se engrandece, estamos hablando de un hombre o de una mujer, la vida nunca se engrandece hasta que se enfoca, se dedica y se disciplina. Una vida nunca va a llegar a grandes lugares. Un hombre o una mujer que aspira a más, a trascender, nunca va a ir a más si primero no se enfoca claramente hacia dónde va, se dedica a ello y persevera constantemente en su disciplina para que eso suceda. ¿La gracia del Señor estará a su lado? Sí, creo. Dios ha prometido estar con nosotros. Fuego, aire, viento, agua. Él ha prometido, y a pesar de que a veces podamos entrar en infidelidad con Él, Él no cambia, Él se mantiene fiel. El problema somos nosotros. Y cuando no entendemos esta verdad y no reconocemos estas inconsistencias, muchas veces quedamos estancados o quedamos llorando por la leche derramada o quedamos ahogándonos en un vaso con agua. Hermanos míos, quiero llamarlos por eso a reflexionar. La iglesia pone bajo su servicio, la iglesia pone para sus hijos enseñanzas teológicas para niños. Pone talleres donde ellos pueden ser preparados, ejercitados, entrenados. Y necesitamos que, al igual que usted lo hace en su casa, colabore con lo que estamos formándolos en la iglesia. La iglesia tiene diferentes rubros como Crece, donde puedes aprender a la Biblia en un salón de clase, fase 1, fase 2, fase 3. La iglesia tiene otras herramientas que es Escuela de Siervo, donde puedes perfeccionar tu servicio. Y hay así diferentes estamentos: ministerio para niños, ministerio para adolescentes, para jóvenes, para matrimonios, para mujeres. El día de ayer han tenido una gran reunión netamente solo para chicas. Y es para ir perfeccionando cada vez más en su periplo, en su ruta rumbo hacia la transformación a cada uno de los que Dios ha puesto en este lugar. No hay que ser dejado, no hay que ser apático. No hay que ser conformista. Hay grandes realidades que nos esperan, lo veremos la próxima semana. Y si no está usted aprovechando los momentos que Dios pone en su mano, grande también será la sorpresa cuando se encuentre con su Señor. Por ahora vamos a quedar allí y vamos a terminar orando, y la próxima semana vamos a culminar esta enseñanza. Vamos a orar.